A ver equipo, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Espero que hoy día podamos resolver un poquito sobre este hipercontinuo, luego las indicaciones que Henry nos ha dado el día de hoy. Vamos a hacer rápidamente una evaluación de dos peligros y sus respectivos riesgos. Entiéndase que radiación solar y exposición a radiación solar, tanto como equipo estacionario en movimiento y aprisionamiento, atrapamiento, salen de esta lista. Solo esta lista nos es útil para poder sacar peligros y riesgos. No podemos nosotros colocar un peligro y riesgo que no está considerado en esta lista. Recuerden que esta lista es una lista filtrada. Con el apoyo de Luchito pudimos filtrarlo, en donde incluso hay una lista mayor, solo que para efectos de ponerlo en el folder pues no era correspondiente tener tantas hojas de peligros y riesgos puestos por una SEM. Como verán, este formatito ya tiene código CSREG, es el nuevo formato que ha sacado Atocongo, el cual nosotros vamos a hacer una adaptación por los espacios, porque nuevamente lo he hecho demasiado pequeño, pero importante es que ustedes puedan ver que ahora está agregado el tema de severidad y el tema de probabilidad para que el trabajador la tenga más clara que el agua. Bien, entonces vamos a analizar acá, radiación solar y exposición a radiación solar. En cuanto a la evaluación hiper, tenemos que vamos a evaluar primero la severidad. Según lo que nos ha indicado Henry, una exposición a radiación solar puede llegar a ser una pérdida temporal o una pérdida permanente. Cuando vamos a evaluar la severidad es una evaluación hacia el daño. Es decir, ¿qué es lo peor que te puede pasar si te expones a una radiación solar sin controles? Tengan presente eso, sin controles. Para ello se puede tomar casuística, es decir, casos que tú lees en los periódicos, que tú has podido ver en otro tipo de empresas, y también, como mucho más relevancia, casos que se ha visto en tu propia empresa. En este caso, MS/UNASEM. Por ello, será importante que nosotros tengamos claro que una exposición a radiación solar sabemos que nos puede ocasionar un cáncer a la piel, daños directos a los ojos, ¿cierto? Entonces, una exposición directa a la radiación solar nos podría ocasionar una pérdida permanente porque vemos el tema de enfermedades ocupacionales avanzadas que podría darse. Ya con María incluso discutimos este tema y directamente a la piel no le aplica, a los ojos tengo entendido que sí, pero podría ser un punto ahí porque Henry mencionó que aquí está incluido el tema de cáncer. ¿Ya? En cuanto a enfermedades ocupacionales, el tema de cáncer. Pero si no está en la lista de todas las enfermedades profesionales dictaminadas por el Ministerio de Salud, ok, el tema de cáncer sí va acá. Ahora, vamos a considerar que también podría ser visto desde una pérdida temporal, ¿no? Ya que pueden hacer lesiones hacia la piel, lesiones hacia los ojos, hacia la córnea puntualmente, como por ejemplo el tema quemaduras de primer grado, de segundo grado, ¿no? Que habitualmente tenemos. Un enrojecimiento es una quemadura de primer grado. Para poder agilizar el video, he hecho este análisis en la parte posterior y pueden entender que la parte delantera es esta donde está el cuadro, ¿ok? Entonces vamos a hacer la evaluación. La exposición a radiación solar dijimos que podría ser permanente o temporal. Desde mi perspectiva, según lo que Henry me ha dicho, entiendo yo de que una exposición a radiación solar sin controles puede ocasionarte como un riesgo, como un daño, el tema de cáncer. O sea, es algo que sí es posible que ocasione. Si fuese así, se consideraría una pérdida permanente y permanente en lo que es severidad se marca en 3. Muy bien, ya tenemos el 3 de permanente. Ahora, vamos a evaluar el tema de la probabilidad. Y según lo que Henry nos ha dicho, porque acá apareció una duda, pero vamos a interpretarlo así de esta manera, es la probabilidad de que suceda la exposición hacia el riesgo. En tal sentido, una persona está expuesta a radiación solar durante casi toda su jornada de trabajo según su puesto de trabajo. Como es según su puesto de trabajo, hay zonas que están a campo abierto donde todo el día te expones a la radiación solar. En tal sentido, podría aplicarse el tema de sucede con demasiada frecuencia o sucede
con frecuencia, ¿ya? Ahora, en otros casos tenemos también el tema de que hay trabajos que se hacen bajo techo, bajo sombra, en el cual bajaría aún sucede ocasionalmente o rara vez ocurre o no muy probable. Bajo ese enfoque hemos evaluado la probabilidad de la frecuencia, pero también hay que evaluar la probabilidad o la frecuencia de exposición. En esta frecuencia de exposición vamos a determinar cuántas personas tenemos expuestas en el día o determinadas cantidades de veces. Si es que yo tengo obra civil de 3 a 5, pondré moderado, que sería un ha sucedido. Si tendré solo 1 o 2 personas, que es el típico trabajo habitual de grupos de barco, por ejemplo, le pondré podría suceder en cuanto a frecuencia de exposición. Entonces, por un lado tengo, por ejemplo, para grupos de obra civil, ha sucedido por frecuencia de exposición, ya que es de 3 a 5 personas, y por el lado de barco tengo pocas personas, de 1 a 2, en cuanto a frecuencia de exposición. Pero para obra civil, por ejemplo, tengo ha sucedido, ¿no? Porque sucede con frecuencia, o sea, la exposición de las personas es muy frecuente cuando están en campo. De sus 8 horas de trabajo, es muy probable que al menos 7 o 6 permanezcan expuestos. Entonces iría en ha sucedido bajo ambas consideraciones, tanto para las 3 a 4 personas como sucede con frecuencia por la probabilidad de frecuencia. Ahora bien, ¿qué pasaría si es que mi grupo tiene 7, 8 trabajadores? Que también lo he visto en obra civil. Entraría en una frecuencia de exposición de común. Según lo que he conversado con Henry, correspondería considerar de estas dos columnas la que es mayor. Si es que es mayor esta frecuencia de exposición, desde 6 a más, le pondremos común. Pero si la probabilidad de frecuencia es mayor y la frecuencia de exposición es menor, consideraremos la probabilidad de frecuencia. La que sea mayor será la que se adapte más a nuestra evaluación inicial sin controles. Ahora bien, teniendo todo ello, es importante que nosotros entendamos que la exposición a radiación solar, ya dijimos que era permanente en 3 por el tema de cáncer. Y para obra civil mencionamos que iba a ser ha sucedido, y para lo que es trabajos de barco o de rutina, que son de 1 a 2 personas, podría suceder. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar esto como para un tema de barco. Severidad permanente, que sería 3, y un podría suceder, que sería C. Permanente y podría suceder, me bota un 13. Lo colocaremos aquí. Ya las medidas de control ya las conocemos, creo que en eso no fallamos mucho, más allá de colocar las medidas de control en orden, buscando que sea una jerarquía de controles adecuada, entendiéndose que si te bota un riesgo A, pues la medida de control debe ser la mayor cantidad de medidas en base a la jerarquía de controles para poder aplacar ese riesgo, ¿no? O sea, no voy a poner un riesgo A y voy a poner solo una medida. Es el riesgo que tenga más medidas, porque tengo que hacer todos los esfuerzos necesarios para bajar ese riesgo A. A sabiendas de eso, vamos a la evaluación de riesgo residual. Como bien ya se ha dicho, y ustedes también lo saben, la severidad no se disminuye, permanece en 3. Hasta ahí tenemos claro. Si permanece en 3, por ende vamos a trabajar con la frecuencia, también llamada probabilidad. Por ende, pusimos un C como frecuencia de podría suceder. Y sabemos que la columna E es algo que muy difícil se pueda marcar. Muy difícil se pueda marcar. A raíz de esto, solo nos quedaría hacer la reducción de C a D. Pero veamos en el cuadro de probabilidad. En el cuadro de probabilidad, si pasamos de podría suceder a raro que suceda, estaríamos bajando rara vez que ocurre. Y bajaríamos en cuanto a probabilidad de frecuencia. Más la frecuencia de exposición para un grupo de trabajadores que son de barco,
seguiría siendo poca, de 1 a 2 personas, pero ya ocasionalmente. O sea, para frecuencia exposición también lo bajamos, pero a prácticamente imposible que suceda. Y en el caso de probabilidad de frecuencia, se está bajando a rara vez ocurre, no es probable que ocurra, que sería raro que suceda. En tal sentido, en ambos son posibles bajar en cuanto a la probabilidad, no necesariamente en la misma casilla. Pese a eso, tenemos la indicación que la columna E, que es de prácticamente imposible, no llega a ser una opción válida, toda vez que siempre existirá al menos una mínima posibilidad de que suceda el evento. Por ende, estaríamos bajando de C, que es podría suceder, a raro que suceda, que sería D. Y si nos vamos al cuadro de 3 y nos vamos a D, nos botaría 17. Y el 17 se consideraría aquí. Es así como se ha hecho el primer análisis con respecto al tema de exposición a radiación solar frente al peligro radiación solar, y analizando los criterios de severidad que no van a cambiar en el análisis de riesgo residual, y analizando la probabilidad bajo sus dos criterios. ¿Ya? Tengan presente eso, bajo sus dos criterios. Ahora vamos a revisar el tema de equipo estacionario en movimiento. Es como yo lo puedo mencionar a una faja que está en movimiento, así lo considero yo. Si tú lo consideras tal vez bajo otro peligro, otro nombre, que he visto que lo hacen, tampoco tendría mayor inconveniente con ello. Pero para mí la palabra o el grupo de palabras que define correctamente el peligro es esta. Riesgo, aprisionamiento o atrapamiento, eso es lo que no va a cambiar. Por favor, solicitar que se coloque de forma completa, porque así lo dice el formato del listado. Vayamos a la evaluación. Sabemos que un aprisionamiento o atrapamiento, ¿qué nos puede ocasionar? Una muerte, ¿no? Una faja te puede ocasionar una muerte, ya sea que te atrapes en el polín, que te atrapes en la misma faja, te puede ocasionar una muerte. Como la mayoría de trabajos que nosotros realizamos son de 2, de 3 o de 4, máximo de 5, podríamos decir que es muy complicado que lleguemos a que sea catastrófico, en donde varias personas fallezcan por la faja. Es probablemente solo sea una la que entre en contacto directo. Entonces, dependiendo de tu trabajo, vas a analizarlo así, pero en la mayoría de casos sería mortalidad. Y mortalidad, también llamada fatalidad en este cuadrito, sería 2. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a analizar lo que es la probabilidad. En cuanto a la probabilidad, vamos a determinar la probabilidad de frecuencia para un grupo de 2 personas que son las que pasan por el túnel, que están haciendo trabajos de barco, ¿no? La probabilidad sería sucede ocasionalmente. ¿Por qué sucede ocasionalmente? Porque no están trabajando de forma perenne en el túnel, toda vez que su trabajo es inspeccionar ocasionalmente la zona. Me refiero a los eléctricos, mecánicos que están en lomo corvina como parte de embarque. El personal que esté en el túnel de forma perenne regulando agujas, es muy probable que ponga sucede con frecuencia su exposición, o caso contrario, un común de sucede con demasiada frecuencia. Ahora, irnos también al extremo, el común, que es muy probable, va a depender también de la posición, del tiempo que permanezca en la zona de trabajo. Ellos por lo general van al baño, salen a tomar agua, van un rato al taller, van a recoger EPPs. De las 8 horas no permanecen estrictamente en la zona de trabajo. Entonces, recomendable sería el ha sucedido, ya que sería sucede con frecuencia. Y en cuanto a la frecuencia de exposición, sería pocas. Podría suceder. Como ya dijimos, evaluamos ambas columnas o ambos criterios, y como este de aquí, la probabilidad de frecuencia es mayor porque ha sucedido, marcamos esa de ahí. Y a pesar de que sea pocas de 1 a 2 personas en cuanto a la frecuencia, pues seguimos considerando el mayor, que sería el ha sucedido. El ha sucedido, según lo que tenemos acá en el cuadro, podría suceder, ¿ya? Y el podría suceder con el 2 nos botaría una fatalidad de 8. Ya para finalizar, para concluir todo este ejercicio, también es importante mencionar
que debe existir un hiper por cada persona o grupo de personas que realice una labor en determinado lugar. Por ejemplo, si en el cabezo están haciendo un trabajo, 6 personas, como es lo que es barco, si se quedan 1, 2, 3, 4 o 5 y baja solo uno, ese que baja debe llenar otro hiper C con su otra documentación. Si es que de los 6 que están arriba bajan los 6, sí podrían bajar con ese mismo folder y ahí mismo agregarle sus peligros, riesgos adicionales que le genera trabajar en la parte baja del muelle. Si yo tengo un grupo de 4 personas, pero 2 lo tengo en lomo, 2 lo tengo en muelle con la misma OT, cada uno debe tener su hipercontinuo con sus determinados controles. Si tengo 2 y 1 que está haciendo otra labor puntual, también debería tener ese 1 su propio hiper C.